Bueno, me imagino que la mayoría de nosotros, si no es que casi todos, hemos escuchado este término chavo ruco. ¿Cuántos han escuchado ese término? Chavos rucos, ¿verdad? O chavo ruco. Este término se usa para aquellas personas que ya están grandecitas, incluso ya están entrando a la tercera etapa, dicen la tercera edad, ¿verdad? Pero que se siguen comportando como unos chavos, o sea, se siguen vistiendo como unos chavos, siguen actuando así como de esos adolescentes. Y son personas que básicamente no han madurado, o sea, concretamente no han madurado, y lo dice no solo en su vestimenta, sino en sus acciones y en sus reacciones. Y de igual manera, en la iglesia de Dios, con los hijos de Dios también hay hijos de Dios chavos rucos. Igual acá en la iglesia, o sea, es la misma situación, ¿no? Nada más que en lo espiritual. Ya son personas que ya llevan 3 años, 5 años, 10 años como cristianos, 20 años, pero se siguen comportando como unos niños. Recuerdo una experiencia de una persona que se fue muy molesta de una iglesia porque no la saludó nadie. En ese servicio nadie la saludó. Entonces se fue sumamente enojada, ¿verdad? Y después llega y se queja y le dice a uno de los líderes de la iglesia: es que nadie me saludó. Y él le pregunta: hermana, ¿y cuántos años usted lleva aquí en la iglesia? Dice: yo ya llevo más de 5 años. Y entonces este líder le dijo: ¿no debería de usted levantarse de su silla e ir a saludar a otras personas? Y pues se quedó callada esta persona, ¿no? Así que igual, así como esos chavorrucos que hay por allá, y no voltees a ver a nadie, ¿verdad? Que ahora ya andan poniéndose sus tatuajes a sus 55 años y bueno, todo ese tipo de cosas. Así también hay chavorrucos en la iglesia que ya debiendo de ser maduros, no están maduros, sino que siguen siendo unos niños. Y veíamos, hace rato me decía mi esposa, de una imagen de un adulto con un chupón. ¿Cómo se verá? Imagínate un adulto con pañales y chupón. Se ve pues ridículo, ¿no? Podemos decirlo así, sinceramente. Entonces, amada iglesia, hoy vamos a hablar acerca de alcanzar madurez. Y con este tema vamos a concluir nuestra serie Iglesia en Crecimiento. Este tema es el 7º tema que hemos dado, repito, de esta serie Iglesia en Crecimiento, y vamos a concluir con este tema. Quiero que me acompañes, por favor, ahí en tu Biblia, a Efesios capítulo 4, versículo 13 y 14. Y dice así la palabra del Señor: hasta que todos, di conmigo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Puedes leerlo conmigo esa parte otra vez? Otra vez, por favor. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. 2 versículos antes de estos versículos que acabamos de leer, la Biblia nos muestra claramente que Dios instituye 5 ministerios sumamente importantes: el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y los instituye con un propósito, para llevar a la iglesia a un propósito. Y al estar leyendo el versículo 13 y el versículo 14, nos damos cuenta que este propósito por el cual Dios ha instituido a pastores, apóstoles, profetas y demás, es para llevar a la iglesia a un crecimiento. Di conmigo: para llevar a la iglesia a un crecimiento, a madurar. Y en el versículo 13 nos dice en 4 áreas que la iglesia tiene que crecer. Nos dice que crezcamos en la unidad de la fe. Dios quiere que crezcamos en la unidad de la fe. ¿Alguien puede decir amén a eso? Dios quiere que crezcamos en el conocimiento del Hijo de Dios, que conozcamos más de Cristo, que busquemos más de Él, que aprendamos de sus enseñanzas. El día de ayer compartí una enseñanza espontánea, por decirlo así, acerca de cómo pensaba Jesús de ciertas cosas
que incluso no son fáciles de tratar. ¿Y cómo respondía él? De una manera magistral nuestro Dios. Entonces, Dios quiere que crezcamos en la unidad de la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios, pero dice, a un varón perfecto, esa es la tercera, y la cuarta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, vamos a enfocarnos tantito en la tercera, un varón perfecto, un varón perfecto. Cuando dice que crezcamos a un varón perfecto, ¿verdad? Nosotros vemos la palabra o escuchamos la palabra perfecto y inmediatamente decimos, perfecto yo no puedo ser, solo Dios es perfecto, todos tenemos errores. Y de ahí, ¿verdad? Descartamos inmediatamente esa opción. Decimos, yo no puedo ser un varón perfecto, porque perfecto, repito, solo Dios, yo cometo muchos errores. Pero esa palabra, perfecto, no significa específicamente que no cometamos errores. Esa palabra en el griego se pronuncia teleios, y teleios significa, escúchalo bien, la palabra perfecto es en el griego teleios y significa completo, crecimiento mental, es lo que significa perfecto, crecimiento mental, carácter moral, alcanzar madurez, eso es importante, alcanzar madurez, y maduro y perfecto, es lo que significa. Así que teleios o perfecto en el original no se está refiriendo a una persona que es infalible, que no comete errores. Se está refiriendo a una persona madura, a una persona que va madurando. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Que digan amén a eso. Ahora, cuando yo estuve buscando la palabra en el original de maduro, no de perfecto, de maduro, me llevó a la misma palabra. Así que maduro y perfecto significa lo mismo. Es la misma palabra. Teleios es para perfecto y para maduro. Ahora, quiero por favor leerte en la Biblia de estudio de Matthew Henrys el mismo versículo, Efesios 4:13, como dice, para que lo podamos comprender mejor. Dice así, ahí va a pasar en la pantalla, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Pero en vez de decir a un varón perfecto, dice aquí, a la condición de un hombre, ¿qué dice ahí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. No dice a un varón perfecto, sino dice en esta Biblia, a la condición de un hombre maduro. Entonces, amada iglesia, lo que quiero resaltar en estos versículos es lo siguiente concretamente. El propósito de Dios, al poner un pastor, al poner profetas, evangelistas y demás, el propósito de Dios, uno de los propósitos principales, es que la iglesia crezca. Es que la iglesia crezca en la unidad. Nos hace falta mucha unidad. Es que la iglesia crezca, segundo, en el conocimiento del Hijo de Dios, que conozcamos más quién es nuestro Salvador. Y por eso yo te recomiendo que de alguna de otra manera, ¿verdad? Aunque hayas leído ya toda la Biblia, sigue leyendo la palabra y lee los evangelios. De alguna de otra manera nunca dejes de leer los evangelios, porque ahí está plasmada la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es fundamental que tú conozcas más de Cristo. Pero también dice que crezcamos a un varón perfecto y se refiere a un hombre maduro. Así que el propósito de Dios para nosotros es que maduremos. Es que nosotros vayamos creciendo hasta la madurez. Ahora, una de las preguntas que nosotros nos podemos hacer es la siguiente: ¿por qué hay tanta inmadurez en la iglesia? ¿Por qué hay tanta inmadurez que no nos saludan y nos ofendemos, verdad? Que nos dicen algo y de todo nos enojamos. Aparte de muchas razones, que tenemos un orgullo sumamente alto, elevado. O sea, nadie nos puede decir nada porque de todo respingamos, porque tenemos un ego sumamente gigante dentro de nosotros. Aparte de eso, es por la inmadurez. Nadie nos dice nada y como decimos o como dicen algunas personas, agarras tus canicas y te vas a jugar al otro patio, ¿no? Y ya andas en otra iglesia y así sucesivamente. Y nos hemos dado cuenta que la iglesia últimamente no ha crecido tanto en personas nuevas que vengan, sino que los mismos cristianos se salen de una iglesia para irse a otra iglesia. Desafortunadamente eso está sucediendo por la inmadurez. Pero ¿por qué hay tanta inmadurez? Una de las razones es porque se deja de crecer. Todo aquello que se deja de crecer, tarde que temprano va
ya no puede llegar, perdón, a su madurez. Si nosotros seguimos creciendo, el resultado va a ser que vamos a madurar. Vamos a madurar. Por eso la importancia de esta serie, que ya hemos hablado diferentes temas, cómo podemos crecer. Hemos dicho que estando sanos, estando en unidad, etcétera, etcétera, cuidando nuestras relaciones, vamos a crecer, obedeciendo la palabra de Dios, vamos a crecer. Y ya hemos dado, repito, con esta es la 7ª predicación y enseñanza de una iglesia en crecimiento. A través de estar creciendo, yo voy a alcanzar esa madurez. Pero si nosotros dejamos de crecer, entonces jamás podremos madurar. Y muchas veces nosotros, lo que nos ha pasado a la mayoría de nosotros, amada iglesia, es pensar que ya dimos mucho. Es pensar que ya hicimos mucho. Entre semana, el día miércoles, de verdad, si alguno no vino, se perdió de una excelente predicación. Pero bueno, la puede ver ahí en nuestro canal de Facebook. La pastora habló acerca precisamente de que muchas veces queremos recibir grandes beneficios haciendo muy poco. Y muchos de nosotros nos hemos cansado de hacer lo bueno. Constantemente pensamos, yo ya di mucho, yo ya le di a mi hijo muchísimo, que yo no me voy a hacer cargo de él. Ya le di a mi esposa tanto por 100 pesos que le das diario, ¿verdad? Y dices, no, ya le di, pero un montón, y yo no sé por qué no está el suadero y las carnitas acá y la barbacoa. No, esa mujer, ¿en qué se gastará todo ese dineral? ¿Verdad? ¿Se has escuchado de esos maridos? Entonces, a veces pensamos que ya dimos mucho, amada iglesia, que ya dimos mucho. Hay personas aquí que me han dicho, yo ya vengo los miércoles y los domingos, pastor. No, yo ya estoy dedicando toda mi vida a la iglesia. Toda mi vida en la iglesia. Y le digo, mira, aquí hay gente que viene a las reuniones de oración los martes y los jueves, vienen los servicios los miércoles, vienen a la escuela de liberación los jueves, vienen los sábados a servir y los domingos a recibir la palabra. Así que tú dirás. Pero a veces creemos eso el asunto es de que cuando hacemos algo bueno, como que lo agrandamos y pensamos que ya hicimos demasiado y nos cansamos de hacer lo bueno. Entonces, cuando tú te cansas de crecer, porque a todos nos ha pasado, tenemos que darnos cuenta de algo. Hace 20 años la maldad no era igual que ahora. ¿Qué te quiero decir con eso? Que si tú y yo no crecemos en amor, que si tú y yo no crecemos en bondad, entonces la maldad nos va a sobrepasar. No podemos quedarnos de verdad durmiendo en nuestros laureles, como dicen algunas personas, porque si tú te das el lujo de dejar de crecer, es como aquella persona, no sé qué, es programador de computadoras, que con tanta tecnología que cambian y cambian constantemente, y nuevas versiones de computadoras, y esa persona dice, yo ya me sé tanto, y deja de actualizarse, deja de aprender, deja de crecer. ¿Qué crees que va a pasar? La tecnología lo va a superar, y al rato ya no vas a saber más que lo que sabe ahora un adolescente, cuando antes era un profesionista en esa área. Tú y yo no podemos dejar de crecer, amada iglesia. Dile al que está a tu lado, no te des el lujo de dejar de crecer. Crece. Y ¿sabes qué, amada iglesia? Y no a los lados, sino crece hacia arriba, amén. Aunque hay algo interesante en esto. Mira, hablando del crecimiento, rápidamente te digo, escuché esto que es muy interesante, ahorita me acordé. Hay 3 crecimientos sumamente importantes. Crecer hacia arriba, tu relación con Dios. Crecer hacia abajo, tus raíces. Si tú no tienes raíces fuertes, cuando vengan los fuertes vientos, te van a tirar. Y crecer a los lados. ¿Y a qué me refiero? A expandir, a compartir el evangelio. Así que tenemos que tener en cuenta estos 3 crecimientos. Crecer en tu relación con Dios. Crecer en tus principios, en la fe, en las raíces, en los principios bíblicos, hacer raíces. Y crecer a los lados, ayudar al prójimo, evangelizar, compartir la palabra. Ahora, quiero que vayamos a este punto sumamente importante. ¿Qué entiendes tú por madurez? Madurez en el diccionario es una persona que ha alcanzado, o una cosa incluso también, por ejemplo, un árbol de frutas, que ha alcanzado un estado de desarrollo adecuado. Fíjate bien, que ha alcanzado un estado de desarrollo adecuado para su utilización, funcionamiento o empleo. Escucha bien nuevamente, ¿qué es madurez? La madurez, ¿sí sabes que no la dan los años?
La madurez no lo dan los años, o sea, es lo que les decía de los chavos rucos. O sea, tienen 50, tienen 60 y siguen actuando como chavitos. Siguen actuando como chavitos y en el matrimonio, o sea, se dan un montón de cosas de esas. Por ejemplo, eso tan ridículo, se enojan y ponen sus almohadas en la cama como el muro, la muralla china. Y espalda con espalda y no me hables. O sea, a sus 60 años. En serio, a sus 60 años. ¿No? Y cuando se enojan tan fuerte, dicen, pues yo ya me voy y me llevo mis cosas. Y quieren casi partir el colchón a la mitad. La plasma a la mitad. O sea, ve nada más lo ridículo que a veces actúa. Porque si te das cuenta, obviamente lo contrario a ser maduro es inmaduro. Y los niños no actúan a veces así. O sea, actúan de una forma que tú dices, o sea, bueno, pues es un niño, ¿no? Es entendible. Pero ya una persona de 30 años, hermanos. O sea, que todavía usa sus chones de Bob Esponja. O sea, dime nada más ahí. ¿Qué onda con él, no? O sea, bueno, ¿para qué les cuento más? Entonces, madurez es que ha alcanzado un estado de desarrollo adecuado para su utilización, funcionamiento o empleo. No solamente, amada iglesia, nos está diciendo qué es ser maduro, sino nos está diciendo aquí en esta definición para qué tenemos que madurar. ¿Para qué tenemos que madurar? Para ser útiles en la vida. Esa es una de las razones importantes y fundamentales por las cuales tú tienes que madurar. Dile al que está a tu lado, tú tienes que madurar para que ya me ayudes. Para que ya me ayudes. Porque imagínate, lo hemos dicho muchas veces, estos jóvenes que ya tienen 25, 30 años, 35 años, que le están pegando ya al cuarentón, al cuarto piso, y todavía su mamá de 60, 70 años les tiene que mantener porque, ¿qué crees? Que no han conseguido trabajo. No sé si sepas eso, pero salieron a trabajar pidiéndole a Dios no encontrar. Como aquellas personas que andan repartiendo su catálogo, ¿verdad? Pero que cuando les hacen los pedidos nunca te traen el producto. O sea, te ofrecen un producto esperando que no les compres. Y así esas personas de 40 años, entonces, esa persona de 40 años que todavía sigue dependiendo del alimento de su madre, o sea, de que su madre lo sustente, o sea, no ha madurado y por lo tanto no es útil. Y quiero decirte algo que yo sé que algunos de ustedes me van a criticar, o de los que nos están viendo para acabarla de molar ahí en el internet. Pero quiero decirte algo, si no somos útiles, somos inútiles. Y Dios no hace hijos inútiles. Dios hace 2000 años, y lo vamos a festejar la próxima semana, murió para que todos nosotros tuviéramos un propósito de excelencia. A través de su sacrificio, Él nos hace útiles a cada uno de nosotros. Así que tenemos que madurar para que podamos funcionar bien. Y según la psicología, estudios de la psicología dicen que indican que se considera una persona madura si posee las siguientes cualidades. Escucha bien estas siguientes cualidades: equilibrada, realista, estable, adaptable y entusiasta. 5 características que la psicología considera que si las tienes, eres una persona madura. Equilibrada, ¿eres equilibrada? O de esas personas que todo le dan al trabajo y ya se olvidan de Dios. O sea, no hay un equilibrio. No son realistas también. O sea, dicen, México va a ganar el Mundial en Qatar 2022. No son realistas. O el Cruz Azul va a volver a ganar. Deja ya en paz eso, ya jamás va a volver a suceder eso. Estable emocionalmente. ¿Sabes que la gente, o sea, sale de una y entra a otra? Salió de una relación, ¿verdad?, enfermiza, pero a la semana ya está con otro. Y te lo presentan y dice, pastor, le presento a mi primo, ¿no? Morenita y el otro es güero. ¿Quién le va a creer? Ni su mamá le va a creer. Entonces, una inestabilidad, no se adaptan y no son entusiastas. Por lo tanto, la madurez consiste en practicar, escucha bien, 4 cosas: el autoconocimiento,
la autodeterminación, la autorregularización y el autocuidado. Repito, por lo tanto, la madurez consiste en practicar el autoconocimiento, la autodeterminación, la autorregulación y el autocuidado para adaptarse al entorno y encontrarse en un estado de aceptación y bienestar. En otras palabras, si nos damos cuenta de la definición de madurez, está hablando mucho de auto. Está diciendo lo que tú tienes que hacer. Lo que tú tienes que hacer. Cuando está hablando de autodeterminación es, haz lo que tú tienes que hacer, no en base a lo que la otra persona haga. Por ejemplo, hay personas que están esperando que empiecen a orar los demás en su casa para que él doble sus rodillas. Es lo que tú tienes que hacer, tienes que orar, tú o no. Pues sí, entonces ora tú. Algunas personas están diciendo, por ejemplo, los domingos se paran ahí un poco temprano y están preguntando, ¿y vas a ir tú a la iglesia? Oye, pregúntale al tío si va a ir a la iglesia. ¿Qué te importa si va a ir o no va a ir? Tú tienes que venir. Es tu salvación, o sea, tú haces un compromiso con aquel que te perdonó de todos tus pecados, con aquel que te amó. Tu compromiso no es con tu familia, es principalmente con Dios en este sentido. Entonces, está bien si los motivas, está bien si vienen toda la bandita, ¿no? Toda la familia, si vienen acá, pues qué bueno, bendito sea Dios. Pero si no, es una autodeterminación. Entonces la madurez no está en base a lo que los demás hagan, sino lo que sabe la persona. Cuando una persona es madura, sabe lo que tiene que hacer y lo ejecuta. Es lo que les decía a sus hermanos de la mañana. ¿Cuántos de ustedes han visto estos casos, no? La esposa sale, ¿verdad? Sale a lo mejor, no sé, al trabajo o a otras actividades o a tomarse un café con las amigas, ¿verdad? Y entonces ahí deja la comida y todo. Y llega, por ejemplo, a las 8 de la noche y encuentra ahí al esposo y a los hijos mirándose nada más así a los ojos como chinitos. Y le dice la mamá, ¿y qué no han comido? ¿Y sabes qué dicen los sinvergüenzas? Pues te estábamos esperando. O sea, ¿no pudiste calentar las tortillas en serio? ¿No pudiste sacar del refrigerador la comida que ya estaba hecha y ponerla en la estufa? No, porque esa persona es codependiente. Ahora, te voy a decir algo que es muy útil, que creo que nos va a ayudar. Dependiente y codependiente son dos cosas diferentes. Todos dependemos de alguna de otra forma. O sea, de alguna de otra forma, un pastor depende de las ovejas, una oveja depende del pastor y así sucesivamente. Aunque tú seas la persona más rica del mundo, tú dependes de alguien. Por ejemplo, tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero dependes de alguien que venda la comida, que venda la fruta, el pollo, etcétera, etcétera. Todos dependemos de todos, de alguna de otra forma. Pero codependiente es que basas tus emociones en las acciones de la otra persona. Es que si la otra persona no te saluda, tú sientes así como que el alma se te va. Eso es lo que es codependiente. Que tú no puedes ser feliz si no te dio tu beso de buenos días. O sea, eso es ser codependiente. Tú dependes, tu felicidad la basas en la otra persona, la pones en las manos de la otra persona. Y si es voluble la persona, imagínate nada más, si hoy está de buenas y mañana está de malas, te va a dar en la torre emocionalmente. Entonces una persona madura es cada día más independiente de la codependencia. No sé si me estoy dando a entender. Cada día depende menos de la aprobación de la gente. Ya no está preguntando, ¿y cómo lo hice? ¿Y cómo no lo hice? Sino esa persona hace lo que tiene que hacer. Y le importa menos las opiniones de la gente y más la opinión de Dios. Entonces, una persona que digamos así, que es madura, es una persona que se vale por sí misma, que ya no está dependiendo que le den comida, porque ya maduró. Un niño es inmaduro, está dependiendo de la comida, está dependiendo de que le cambien el pañal, etcétera, etcétera. Pero una persona que ya es madura ya no depende más de las personas en ese grado y ya no es codependiente de las emociones porque ya empezó a madurar. Me gustan mucho unas palabras que apunté aquí y dice, el grado de madurez está continuamente en evolución y se relaciona con el aprendizaje. Repito, el grado de madurez está continuamente en evolución y se relaciona con el aprendizaje. La madurez es un progreso continuo de toda la vida. La madurez es un progreso continuo de toda la vida. En algunas áreas tú, querido hermano, ya tal vez eres maduro, pero en otras no.
Nos hace falta madurar en otras áreas. A lo mejor tú ya veniste maduro en varias formas de pensar antes de ser cristiano, pero en la área espiritual eres un bebé si acabas de llegar y necesitas madurar. Madurar en tu fe, madurar en tu relación con Dios, madurar en tu espíritu. Necesitas madurar en las diferentes áreas. Así que la madurez no es solamente un tiempo, es para toda la vida. ¿Cuántos decimos amén a eso? Ahora bien, ¿por qué tengo que madurar aparte de lo que ya dije para ser útil? Tenemos que madurar porque esa es la voluntad de Dios, porque es el proceso natural de la vida. Es el proceso natural de la vida. O sea, los animales maduran, los árboles maduran. Es el proceso natural de la vida. Tenemos nosotros que madurar, pero también dice algo muy interesante que ya leímos este versículo de Efesios 5:14. Por favor, sígueme ahí, Efesios 5:14, dice lo siguiente: para que ya no seamos, ¿qué dice ahí? Niños fluctuantes. ¿Lo puedes leer conmigo? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Para qué tenemos que madurar? Para que dejemos de ser niños. Di conmigo, yo tengo que madurar para dejar de ser niño. Ahora, aquí está diciendo que los niños son llevados por cualquier viento de doctrina. O sea, les dicen ahora Mahoma es el efectivo, después les dicen Buda, después no sé, el santo de no sé dónde que se apareció en el monte de allá, y todo lo empiezan a creer, porque hay algo que caracteriza a los niños, y es que en su inmadurez los niños le creen a todos y creen todo. Los niños creen todo. O sea, si casi le dices, ¿sabes qué? Que tu mamá ya se fue y te dejó. ¿Qué hacen los niños? ¿Sí o no? O sea, tú le dices al niño, en serio, a un niño que no ha madurado y más si anda babeando por ahí, pues todo te lo va a creer. O sea, le dices, tu mamá ya se fue, y empieza a llorar porque él lo cree. Aunque tal vez la mamá dice, aquí estoy en el baño, pero él no, él lo va a creer. Entonces, imagínate, amada iglesia, que nosotros andemos así en la vida creyendo todo lo que nos digan. Todo lo que nos digan. Y quiero decirte algo aprovechando este punto. Aún cuestiones que tú escuches de nosotros, si no están en la Biblia, tú no tienes que creerlas. Por eso es fundamental que tú leas las Escrituras. Por eso es fundamental que tú tengas una relación con Dios. Por eso es fundamental que tú madures. Yo al principio del cristianismo todo lo creía. Y decía algo, más si fuera el pastor, decía esto. Y yo, o sea, casi si decía, pónganse de cabeza, pues no lo pensaba, yo me ponía casi de cabeza. Pero después fui entendiendo, mi espíritu fue madurando. Y hay cosas que aunque se escuchen muy bien de un predicador, no todas son ciertas y no todas son verdad. Por lo tanto, no todas las tienes que recibir. Hay momentos que no sé si te ha pasado a ti que dices, esto no checa. Esto no checa dentro de mi espíritu, y te lleva a analizarlo, a profundizar en la palabra y dices, creo que esto no es de Dios. Creo que esto no es así conforme a la palabra. Así que tenemos que madurar, porque si no vamos a ser engañados. La Biblia habla de que Satanás es el padre de mentira y que Jesús es la verdad. Jesús lo dijo en San Juan capítulo 14, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también en el mismo evangelio de San Juan, Jesucristo dijo que Satanás es el padre de mentira. Satanás es totalmente lo contrario a Dios, lo contrario a Cristo. Ahora bien, dice este versículo que acabamos de leer, para que ya no seas niño fluctuante, llevado por acá y por allá. Si tú eres llevado por acá y por allá, tú no vas a crecer. Tú no vas a crecer, tú no vas a estar firme. Necesitamos madurez para que no nos engañen, amada iglesia. La Biblia dice, Jesús lo dijo, cuando tú recibes la verdad te va a hacer libre. Si la verdad te hace libre, el engaño te hace esclavo. Así que nosotros tenemos que madurar para que no vivamos una vida de esclavitud, no vivamos una vida de engaño y de confusión. Cuando la Biblia habla acerca de los ojos cerrados, cuando la Biblia habla de que están ciegos,
Por ejemplo, les dice a los escribas, a los fariseos: ustedes son ciegos, guías de otros ciegos. Es que viendo la luz, que estaba ahí Jesús presente, que les estaba enseñando la verdad, ellos la ignoraron, ellos no la vieron, porque ellos no la recibieron. Pero una persona que va madurando recibe la verdad. Cuando recibimos la verdad nos hace libres, amada iglesia. Tú tienes que recibir la verdad en tu corazón en el nombre de Jesús. Ahora, quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 5, versículo 14. Un versículo sumamente importante. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Dice así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Para qué es el alimento sólido? Para los que han alcanzado madurez. En un momento más vamos a continuar este versículo. Pero fíjate bien algo, dice: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. La Biblia habla de que los recién nacidos tienen que tomar leche, pero los que ya están maduros se les da otra cosa. Es como los bebés. Los bebés no pueden... no le puedes dar en el primer mes de nacido pues su bistezote ahí, ¿verdad? Porque no tiene ni siquiera dientes. Bueno, nosotros como gente espiritual, cada uno de ustedes tiene un nivel espiritual, tenemos un nivel espiritual diferente. Pero lo que se está refiriendo también aquí en pocas palabras es que aquellos que han alcanzado madurez, se les puede dar un alimento más fuerte. ¿A qué se refiere también esto? Hay personas que no están preparadas para escuchar la verdad. Hay personas que no están preparadas para escuchar la verdad. Y te das cuenta de muchas formas, y no voy a profundizar en eso. Pero son personas que desprecian las perlas y que las pisotean. Que tú le estás diciendo eso, algo sumamente importante para su propio bien incluso, ni siquiera para el tuyo, sino para el bien de la persona, y la persona no lo acepta. La persona quiere seguir tomando leche, pero no ese alimento sólido. Y sabes, el alimento sólido nos sacude muchas veces, nos incomoda muchas veces. Ayer lo veíamos en el servicio del día sábado, que muchas personas, cuando Jesús les soltaba un alimento más fuerte, la gente se ofendía. Así que un niño normalmente se ofende, pero alguien que es maduro lo analiza. Lo analiza, amada iglesia. Empieza a analizar. ¿Por qué me estará diciendo lo que me está diciendo mi papá? ¿Por qué me estará diciendo lo que me está diciendo mi mamá? ¿Por qué el pastor estará hablando acerca de esto? ¿Qué estará viendo en la iglesia? ¿Por qué estará hablando de esto tocante al matrimonio? ¿Me hará falta a mí? Pero un niño inmaduro siempre se ofende. Pero alguien que es maduro recibe la verdad, porque sabe que el único camino para nuestra libertad es la verdad. Es la verdad, amada iglesia. Cuando tú recibes la verdad, tus ojos se abren, las cadenas se rompen, y entonces ves con claridad la luz que es Cristo para seguirla hasta el final. Dice aquí: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Uno de los propósitos importantes por los cuales tenemos que madurar, amada iglesia, es para que nosotros nos desarrollemos en nuestro llamado. Es para que nosotros nos desarrollemos en nuestro llamado. Vemos nosotros desde hace muchos años gente con gran potencial para hacer muchas cosas para la obra de Dios. No todos son llamados para ser pastores, como lo hemos dicho, pero tal vez en tu profesión tú puedes alcanzar a muchas almas más de las que te imaginas. Cada uno de nosotros ha sido llamado con un propósito excelente, precioso, maravilloso, y Dios nos ha dotado de tantos regalos, de tantos dones, de tantas virtudes, de tanta capacidad. Pero Dios no va a soltar las cosas a los que son niños. Incluso hay una parte que tendríamos que analizar más en Gálatas, pero dice: entre tanto que el hijo es niño, no puede tomar la herencia, porque no difiere del esclavo. O sea, dice, él es heredero de todo, pero no puede tomar esa herencia porque sigue siendo un niño. David aprendió a pedir perdón, aprendió a arrepentirse
Y Dios no le quitó el título del hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de su adulterio, a pesar de muchos errores que tuvo David, una de las cualidades más grandes que tuvo David es que aprendió a arrepentirse y a pedir perdón. Así que la madurez se mide no solamente en lo que haces, sino en cómo reaccionas ante esas cosas. Número 2, ¿cómo se mide la madurez espiritual? Cuando vamos superando los defectos y los errores. Cuando tú ya no caes en los mismos errores, en otras palabras, ya no estás tropezando con la misma piedra. Si en el 2015 hacías lo mismo y tropezabas y caías en el mismo error y hoy lo sigues haciendo, sigues en ese vicio, sigues en esa misma situación, sigues diciendo las mismas palabras ofensivas a tu esposa, es claro que no hemos madurado, amada iglesia. Y la tercera, ¿cómo sé que he madurado espiritualmente? ¿Qué tanto me parezco a Jesús? ¿Qué tanto me parezco a Jesús? Efesios capítulo 4 versículo 13, que ya lo leímos, si alguien me ayuda en el teclado, dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Pero lee conmigo esta parte: a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿En qué tenemos que crecer? ¿En qué tenemos que madurar? En parecernos más a Jesús, en ser más como Jesús. Y de verdad que es maravilloso, porque tú y yo a veces decimos ser más como Jesús, pero no como hombre, sino como ser humano, porque Él fue un ser humano aquí en la tierra. Que Él podía haber decidido no perdonar, no amar, no ayudar, no dar su vida, pero Él dio amor, perdonó, ayudó a la gente, porque Él era extraordinario, nuestro Dios. Y de tal manera Dios nos ha amado, dice la palabra, que dio su único hijo. Pero este hijo no solamente fue Dios, sino fue hombre. Y como hombre tenía miedo, y dice que estaba afligido en ese momento, y que le decía al Padre: si es posible que yo muera de otra forma, o que pase de mí esta copa, o que la salvación se logre, pero Señor Jesús, pero Padre, perdón, decía el Señor Jesús, no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Así que este hombre, nuestro Señor Jesucristo, aprendió a amar. ¿Qué tanto te estás pareciendo a Él? ¿Y qué nivel tienes de obediencia? ¿Qué nivel tienes de santidad? Dice la Biblia que Él aprendió obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Sabes, amada iglesia, los grandes nombres no se obtienen por la riqueza, no se obtienen por la fama, se obtienen por la obediencia, se obtienen por la humildad, porque aquel que se humilla, Dios lo exalta y Dios lo levanta y lo pone en un lugar de honor y de privilegio. Así que, amada iglesia, tenemos que entender ¿qué tanto te estás pareciendo a Jesús? No qué tanto bien predicas, no qué tantos versículos te sabes de la Biblia, no cuántas veces vienes a la iglesia, que eso es bueno, que es bueno orar, es bueno venir a la iglesia. ¿Qué tanto te estás pareciendo? ¿Estás permitiendo que su carácter se forme en ti? ¿Estás permitiendo que el amor de Cristo empiece a aplastar todo orgullo, todo resentimiento, todo odio? ¿Estás permitiendo que la humildad de Jesucristo aplaste toda arrogancia, toda soberbia dentro de ti? ¿Estás permitiendo que la generosidad de Dios aplaste todo egoísmo? Si tú y yo estamos permitiendo que Dios fluya dentro de nosotros, nos vamos a parecer a Él. Y no importa de dónde venimos, lo que más importa es a dónde vamos. Si Cristo está en nosotros, entonces el reflejo de Cristo se verá, para que las personas puedan decir esto: veo algo diferente en ti. Y cuando vean eso diferente en ti, tú les puedas decir: no soy yo, es Cristo dentro de mí. Es el amor de Cristo que me ha llevado, papá, a perdonarte después de esa violación. Es el amor de Cristo que me ha ayudado a perdonarte a ti, esposo, después de ese adulterio. No soy yo, es Cristo dentro de mí. La gente tiene que ver a Cristo dentro de nosotros, amada iglesia. Por eso somos cristianos. No es un nombre, es una actitud, es una acción, es un estilo de vida. Que la gente vea a Jesucristo en nosotros. ¿Alguien puede decir amén a eso? Así que ahí se ve la verdadera madurez. Cuando tú reaccionas como Jesús. Cuando te están criticando, cuando te están alabando. Mira, Jesús, cuando le estaban alabando, dice mi papá, no se inflaba como globo. Cuando lo estaban criticando, no se sentía como una cucaracha. Él sabía su identidad. Quiero que te pongas de pie. Quiero terminar con estas palabras.
de un hombre, Joshua Lehman, que dijo así. Escucha estas palabras, son interesantes hablando de la madurez. La madurez se logra cuando una persona pospone placeres inmediatos por valores a largo plazo. Te lo vuelvo a decir, la madurez se logra cuando una persona pospone placeres inmediatos por valores a largo plazo. La inmadurez es: quiero esto, lo quiero en este momento. Como un niño berrinchudo, como un niño que hace berrinches porque no le compraron ese dulce o ese juguete o lo que sea, y lo quiere en ese momento. Pero la madurez es: no me voy a gastar ahorita este dinero porque prefiero invertirlo para tener mejores resultados para el futuro. ¿Alguien me está entendiendo con esto? La persona que es inmadura se deja siempre guiar por el deseo de sus ojos inmediato. Ya no me complace mi esposa y encuentro a alguien mejor, entre comillas, físicamente, y entonces se va con ella y adultera y pierde y destruye su hogar. Te puedo poner muchos ejemplos de esto, amada iglesia, pero dice la Biblia lo siguiente: los cielos y la tierra pasarán, todo pasará. El deleite de los ojos, la vanagloria de la vida, todo pasará. Pero alguien que es maduro, ¿sabes qué? Está invirtiendo en lo que nunca pasará, en lo que es eterno. Y esto es en Dios y en su reino. Tal vez te van a criticar y te van a decir: tú has perdido tanto el tiempo por ir a la iglesia cada domingo a escuchar a un hombre. Pero tú sabes que este tiempo no es una pérdida de tiempo, sino al contrario, tú estás invirtiendo en lo que nadie puede borrar. Una casa se la llevan las tormentas, la lluvia, terremotos y demás. Pero lo que Dios siembra en tu corazón y tú lo atesores como el tesoro más precioso, como esas joyas increíblemente valiosas, eso nadie lo puede arrebatar. Y quiero decirte que lo que nadie puede arrebatar es la sangre que Jesucristo derramó por ti. Amada iglesia, esa sangre está vigente, esa sangre tú la tienes. Eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que una persona madura invierte en aquello que es eterno. Así que invierte tu vida en Dios.